Muy buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. A través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, le damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta 26ª edición de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es también un placer que nos acompañen las personas a través de la transmisión de TVUA, así como el canal de YouTube, igualmente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y también a las personas que nos siguen a través de la página de Facebook Editorial UAA. Muchas gracias. Y en este día, el libro que hoy nos reúne se titula ¿En qué creer y otras historias heterodoxas?, de Otto Granados. Nos acompañan aquí en el panel Ana Silvia Lozano Galindo, Monseñor Ricardo Cuéllar Romo y, por supuesto, el autor. Me voy a permitir leer una breve semblanza. Y comienzo con el Monseñor Ricardo Cuéllar Romo. Él es exrector del Pontificio Colegio Mexicano en Roma y exsecretario del Consejo Episcopal Latinoamericano. Además, es excoordinador general del Tercer Sínodo Diocesano en Aguascalientes. Bienvenido. Ana Silvia Lozano Galindo. Ella es egresada de la licenciatura en Medios Masivos de Comunicación de nuestra Casa de Estudios. Tiene una larga experiencia como reportera, conductora y corresponsal en el Canal 6, TV Azteca, El Día, Televisa y Notimex, entre otros muchos medios. Ha sido también funcionaria en las áreas de comunicación de los gobiernos estatal y municipal de Aguascalientes, del Congreso del Estado, y actualmente es jefa de redacción del Heraldo de Aguascalientes. Bienvenida. Otto Granados ha sido secretario de Educación Pública y subsecretario de Planeación y Evaluación. Es miembro además del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, embajador de México en Chile, fue gobernador de Aguascalientes y director general de Comunicación Social de la Prensa de México. También fungió como director general de Comunicación Social de la Presidencia de México y secretario particular del secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles. Actualmente es miembro de los consejos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, también de la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad Camilo José Cela y la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard durante 2019-2020. Entre otros títulos, es autor, coautor y editor de 23 libros sobre política, educación, historia y políticas públicas. Los más recientes se titulan Reforma Educativa 2018, publicado por el Fondo de Cultura Económica, La Educación del Mañana, Inercia o Transformación, de 2020, Viaje a la Memoria, un recuerdo personal, 2022, y el título que hoy nos reúne, En qué creer y otras historias heterodoxas, del sello Cali Arena. Bienvenido. Asimismo, agradecemos a la doctora Yesenia Pinzón Castro, que nos acompaña aquí, y por supuesto también a las autoridades federales, estatales y universitarias que están aquí el día de hoy. Y sin nada más que agregar, comenzamos con la presentación. Los escuchamos. Mi intervención para presentar este libro tiene una breve introducción, 10 puntos como claves de lectura para leer el libro y una breve conclusión.
El libro del que nos ocupamos es una recopilación de 40 artículos periodísticos escritos entre los años 2001 al 2021. Siendo artículos de esta naturaleza, sigue de cerca los preceptos tradicionales de la escritura con fines de divulgación, tratamiento en breve espacio de temas de interés público general, a partir de algún hecho conocido casi siempre por la prensa internacional. Por otra parte, estos son también de carácter especulativo en cuanto que generan un punto de vista crítico, analizando los pros y los contras, los argumentos en favor y los contraargumentos del tema en cuestión, por medio de un lenguaje expositivo claro, sin retórica añadida ni estorbos metafóricos. En el libro se observan claramente dos tipos de artículos, unos breves y aún brevísimos, en los que expone habitualmente un tema polémico, de actualidad, y por medio de interrogantes, casi siempre expresados en términos de oraciones condicionales, llega a una conclusión negativa o positiva, esperanzadora o pesimista sobre el tema tratado. El otro tipo de textos, son 4 de los 40, es de mucha mayor extensión. Parece evidente que se trata de ensayos publicados en revistas y no en diarios. Su estructura es más compleja, pues se atiene a las reglas del género ensayístico, consistente en exponer un tema de interés general, controvertido o no. Propone inicialmente algunas premisas apoyadas en abundante material documental. Incluso puede organizar el texto en secciones para ir discutiendo por partes las cuestiones derivadas del tema principal. En algún caso, por ejemplo, en el texto titulado En defensa del mérito, analiza pormenorizadamente las contradicciones derivadas del término meritocracia en las sociedades actuales, relacionándolo con los indicadores de desarrollo social, económico y político de los países ricos, pobres o de economías intermedias. Los escritos revelan una inteligencia aguda. El autor hace crítica fina de la buena, plantea muchas preguntas provocadoras que permiten ver algo de su alma. Es una persona muy inquieta, pues toca en la letra menuda los temas más profundos del hombre honesto, lo trascendente y lo inmanente, lo religioso y lo político. Quizá no fue tan breve la introducción, pero apenas voy a entrar en el tema. Son como claves de lectura. ¿Qué puedo decir en relación a los contenidos del libro? 1. Los escritos evidencian un pensamiento analítico profundamente sensible a los nuevos contextos históricos y socioculturales. Identifica muchos interrogantes propios de un hombre serio que ve situaciones vitales con sus límites y resistencias, pero que también abre posibilidades. En esta primera clave puedo citar el artículo 7, ¿cómo será el 2050? Por tiempo no lo voy a leer, pero ahí se los dejo a su tarea, página 70. Segunda, el autor señala de diversas maneras que la emancipación de la razón subjetiva y la legitimación de la pluralidad de culturas condiciona la enorme tarea desafiante
del tema de la armonización de las diversidades. Ve con agudeza que no es que la unidad tolere la diversidad, pues sin diversidad no hay unidad armónica. En este sentido, parecería que el autor es una persona sufriente, pero nunca derrotado. Carga buena parte de esta responsabilidad en el gobierno, poder, en el púlpito, las iglesias, y en los medios, todos los de comunicación, a los que interpela para que hagan bien lo que les toca hacer. Por ejemplo, en el artículo 22, Reflexiones para un fin de año, página 145. 3. Parece que el licenciado Otto, en estos artículos, revela de sí mismo algo que es muy rico y valioso y que no suele ser tan común entre nosotros: saber convivir con el conflicto. Esto es fruto del encuentro entre diversidades que pueden salir enriquecidas por una relación dialógica. La tolerancia, que es el respeto al otro, se deja ver como un valor relevante en la actualidad y que la modernidad ha traído a la luz del día. Pueden ver el artículo justamente sobre islamismo y cristianismo. 4. Con bases incisivas que pueden ocasionar disgusto o hasta rechazo, pero creo que el autor sabe de los géneros literarios y en el fondo muestra apertura para acoger al otro en sus convicciones o verdades, porque sabe que acoger no es concordar, sino es un punto de partida para un verdadero diálogo mediado por la verdad. Es un hombre profundamente inquieto, como los grandes filósofos, o como el gran Agustín, que escribe en sus confesiones: te buscaba fuera de mí, pero tú estabas dentro de mí. 5. Hay artículos, por ejemplo, Fronteras Sangrientas, 11 de septiembre, un año después, El dilema del ser o tener, Islam y Occidente, en defensa del mérito, que revelan un anhelo de cambios profundos. Lo justifica el autor con datos duros e incuestionables de las ciencias, economía social, índices cuantitativos de progreso, etc. Esto indica que el que escribe tiene mentalidad de cambio. Entonces se hace necesaria la conciencia de la relatividad de la verdad identificada. Sí, salir de la propia tierra y lanzarse hacia lo nuevo, hacia lo imprevisible, es un riesgo. Pero esto es mejor, porque los fundamentalismos fosilizan la historia, adoran el pasado, pero así inviabilizan el futuro. Esto es lo que yo advierto, no digo de bueno, sino de excelente, leyendo la letra menuda de varios artículos. 6. Por otra parte, me permito señalar que si es verdad que la fuente de conocimiento verdadero y cierto es la ciencia, producto nuestro, trabajo nuestro, con lo que el hombre moderno ha conquistado grandes alturas, es verdad, y bravo, es el hombre que, por su industria y trabajo, ha hecho culturas y grandes progresos para bien de todos. A esto se le llama conocimiento ascendente. 7. Pero hay otro conocimiento que el hombre tiene y que es descendente. Es decir, lo que se ha recibido por testimonio, por lo que dicen los códigos y creencias y conductas de las distintas religiones. Son respetables porque han hecho culturas y civilizaciones.
Para los judíos y sus descendientes, cristianos y musulmanes, hay verdades reveladas, es decir, conocimientos humanos cuyos contenidos vienen de arriba. Torá y profetas para los judíos, escrituras y evangelios para los cristianos, Corán para los musulmanes. Las únicas tres grandes religiones monoteístas que han existido y que llaman a estas verdades revelación divina. Cabe decir también que, desde luego, estos escritos son tratados científicamente y no son irracionales. Así como la historia se hace por testimonio, pero este está sujeto al escrutinio de la razón. Después de todo, la fe y la razón no son incompatibles, más bien son dos alas del hombre para que pueda volar alto. Octava clave. Para los cristianos, la plenitud de la verdad es una persona cuyo nombre propio es Jesucristo. Estamos frente al escándalo de la encarnación de un Dios metido en la historia. Realmente es una locura de Dios, pero de hecho Jesucristo es la fuente de los valores que hoy marca nuestra cultura y la civilización de Occidente. Nosotros fuimos gestados, dados a luz, alimentados y hemos crecido en esa cultura cristiana. Hoy resulta más complicado y desafiante mantenernos y robustecernos en estos valores, entre otras razones, por los imperativos de la globalización de todos los terrenos en todos los terrenos humanos. Sin duda también, como lo nota en varios artículos el libro, porque ha habido errores históricos en las iglesias, escándalos que duelen, lastiman y alejan a no pocos, fundamentalismos intransigentes y racionales, entre otras cosas. Noveno. Es cierto que la verdad no siempre concuerda con el criterio de la mayoría, pero también es cierto que el aislamiento nos hace más propensos al error. Buscar la mejor respuesta a los desafíos de hoy, volvemos poder, púlpito y medios, no es una tarea solitaria, sino solidaria. Una tarea que implica el debate, el cruzamiento de hipótesis, la humildad científica y sobre todo la honestidad intelectual. Ya no tienen relevancia en nuestro mundo de hoy argumentos de autoridad, sino la autoridad de los argumentos. El argumento de la fuerza, sino la fuerza del argumento. Esta búsqueda de la verdad exige un esfuerzo inter y transdisciplinar, es decir, un esfuerzo colectivo de colaboración y servicio a la verdad. Evitar el debate es encerrarse en una falsa o ultrapasada concepción o formulación de la verdad. Es perder la oportunidad de avanzar, de autosuperarse, en resumen, de ser más eficaz en el mundo. Y esto en muchos artículos se ve claramente señalado. Finalmente, me permito, después de haber hecho un análisis concienzudo de este libro, sugerir su lectura con una visión y mentalidad abiertas, ya que presenta cuestiones problemáticas en terrenos que tocan puntos vitales del hombre actual. Conclusión. 9 de los 40 artículos se titulan con signos de interrogación, otra razón para indicar que hay preguntas y nos faltan muchas respuestas. Buscarlas es responsabilidad de todos. Agradezco finalmente la fina atención del licenciado y embajador Otto Granados Roldán de invitarme a disfrutar de su libro y a tratar de ayudar a los lectores con de sus ricos contenidos, siempre abiertos a algo más,
lo trascendente, a quien yo llamo el Dios de Jesucristo, cuya presencia en la historia no es una explicación, sino la salvación integral del hombre, pero también no solo a lo trascendente, sino a lo inmanente, que yo entiendo como la tarea que cada uno debe realizar bien en el tiempo y en el espacio desde su propia identidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Hace algunos años, no muchos, cuando yo apenas pasaba los 25 de edad, insisto, no hace tanto, trabajando en Palacio de Gobierno en el área de información y prensa, me encomendaron preparar un boletín informativo para medios con carácter de urgente, relativo a unos datos que el INEGI estaba divulgando respecto a los índices de desarrollo de los estados del país y donde Aguascalientes figuraba de manera destacada. Mi jefe inmediato atendía en ese momento algún otro tema y la instrucción fue que se redactara a la brevedad y lo llevara a revisión a la oficina del gobernador antes de su distribución. Así lo hice. La información quedó plasmada en una cuartilla y acudí al despacho para obtener el visto bueno o, en su defecto, la observación que fuera procedente. En la secretaría particular me pidieron esperar, pues el gobernador estaba en una llamada y tardaría algunos minutos. Aproveché entonces para darle una releída y consideré que una sola cuartilla se veía pobre. Si bien no se había omitido ningún dato y que el gobernador podría pensar que era un trabajo por demás austero. De tal forma que corrí de nuevo a la máquina de escribir, sí, una Olimpia, eléctrica, eso sí, y en una segunda cuartilla redacté un par de párrafos adicionales que redondeaban las ideas de origen. Volví deprisa a la oficina del gobernador, tomaron el documento, lo entregaron a revisión y en unos minutos me lo regresaron con el comentario: adelante, el boletín está muy bien, no hay cambios, no hay correcciones. Solamente hay que eliminar los 2 párrafos de la página 2 para que sea más directo. Vamos, mi intención nunca fue engañarlo, pero no pude impresionarlo. Así que no lo volví a intentar y hoy tampoco lo haré. El gobernador, por supuesto, era Otto Granados Roldán. Muchas gracias por la invitación. Un gusto y una alta responsabilidad compartir este foro con Monseñor Ricardo Cuéllar y el respetable auditorio en este espacio universitario. La anécdota es una confesión que no sé por qué o por quién decidí hacer en este momento, pero viene a colación porque teniendo en las manos el nuevo libro de Otto Granados, recordé con toda claridad su estilo, su esencia, su decir directo. Así, ¿En qué creer? Y otras historias heterodoxas es una compilación de artículos escritos por el autor, publicados en diferentes medios de México y otros países en el transcurso de 20 años sobre temas diversos, todos de interés público. Llevan el sello totalmente Otto, es decir, estructurados, con temas en orden de importancia, datos duros, citas precisas, fechas exactas y lugares georreferenciados. Así como lo conocí cuando trabajé en su equipo de gobierno o como respondió en entrevistas realizadas en años subsecuentes y desde otras trincheras. Sin embargo, en la lectura integral descubrí otros rasgos interesantes que con igual sustento invitan a un viaje de reflexión acerca de los dilemas más complejos y universales que enfrenta la sociedad contemporánea. Bien,
Se percibe con claridad que hacer periodismo de opinión le ha resultado, como él propiamente lo dice, otra manera de hacer política y abordar desde esa perspectiva temas alejados de la coyuntura en que fueron elaborados. Así es que no se trata solo de lo escrito sobre la política, la iglesia o los medios, con todo lo que esas instituciones sociales implican y la tela que dan para cortar, sino que profundiza, señala, descubre y sobre todo nos recuerda lo que han sido, lo que son y lo que deberían ser. Con escritura accesible pero profunda, explora la fe, la religión, la felicidad y hasta el amor. Analiza la mente de los políticos y cómo sus decisiones afectan a la sociedad. Lo mismo que el desempeño de los medios, los que son y los que intentan serlo, y su efecto en la comunidad receptora. Refiere su origen familiar cuando defiende el mérito como valor fundamental en una sociedad que suele descuidarlo. Con sensibilidad explora el tema de la muerte, sus implicaciones éticas y personales cuando se trata el tema como un derecho. Y con aguda crítica abre agendas actuales como la depresión y el Alzheimer. La selección de textos fechados entre los años 2001 y 2021 conforman a mi vista una ruta crítica del despliegue del siglo XXI, desde su verdadero nacimiento aquel 11 de septiembre, hasta la meditación que sobre la muerte surgió en los seres humanos en medio de los miedos, las incertidumbres y las tragedias que ha dejado la pandemia a partir del 2020 y que lamentablemente no han terminado. Hoy, en víspera de cerrar el primer cuarto de siglo, el de la ciencia y la tecnología, las redes sociales, el despegue de la industria aeroespacial, la inteligencia artificial y la inmediatez, cobra fuerza en contraste el discurso de las emociones como causa y efecto de casi todo lo que pasa en nuestras vidas. Anticipar cómo será el 2050 demanda atención y una visualización responsable de las tendencias en todos los ámbitos, especialmente hoy que falta menos porque el ensayo fue publicado en el año 2003. Pero también mueve conciencias, al menos la mía, cuando al llegar a la agenda del conocimiento expone, y cito, de suerte que si entre los universitarios de ahora alguien escogió estudiar para abogado, agrónomo, veterinario o contador, por ejemplo, todavía hay tiempo de que cambie de carrera o cambie de planeta. Cierro la cita. Ello aludiendo que los grandes sectores emergentes de las décadas por venir serían en campos como las tecnologías ambientales, de la información y de las ciencias de la salud, relacionadas con la biotecnología y la ingeniería genética, la inteligencia artificial y un amplio etcétera como lo es, donde el consuelo es que requieren de contratos con validez jurídica y lo dice alguien cuya hija está en octavo de derecho. Alegra en este ejercicio de periodismo de opinión el abordaje de temas que suelen no ser noticia para quienes somos reporteros de primera plana y entonces llenan otras secciones con el tono superficial correspondiente y que sin embargo un ensayo de fondo los coloca en el sitio privilegiado que ocupan en la vida de todas las personas. Me refiero a esas cosas para vivir mejor, uno de los capítulos, que por un momento y en un espacio del 2004 dejaron de lado la violencia en la Ciudad de México, los maremotos asiáticos o los interminables líos de los políticos para dar paso a un listado escrito por Otto Granados Roldán, donde pondera la organización, la concentración, la movilidad, el pensamiento, la observación, la lectura y el amor, entre otros, como factores fundamentales de la felicidad personal. Y remata a propósito de las parejas, y cito, si se tiene una buena pareja hay que cuidarla, porque es una suerte. Si no es el caso, entonces cámbiela, para que no le eche a perder sus próximos años. Y si sencillamente no tiene una, consígala.
De ahí, pasen por favor a la página 75, porque el ensayo, 175, perdón, porque el ensayo sobre el tema matrimonial es una lección de economía capitalizable para casados y para solteros. En fin, así, directo, dejan claro que volver a lo básico suele no considerarse como una opción y sin embargo lo es. El recorrido de 20 años de ensayos descubre a mi vista otros rasgos de Otto Granados, el político, el diplomático, el académico, el asesor. Por eso refiero esos ejemplos, donde además de la mordaz crítica que le he escuchado y leído con visión periodística en torno a los propios medios de comunicación, el desempeño de los políticos o de quienes creen que lo son, así como de la misma Iglesia Católica, cabe una visión social muy sensible y casi emocional que invita a mirar más al fondo lo que al final de cuentas da sentido al acontecer diario, sobre todo cuando a la distancia se analiza como el año que trascendió. Hay que creer, pues, que el siglo XXI será religioso o no será, que la fe es un buen acompañamiento espiritual a lo largo de la vida y quizá un don que ayuda a manejar de mejor forma sus numerosas vicisitudes, y que la religión importa. También que pese a las normas que ahora mandan en buena parte de la clase política, como la ambición por el dinero ilegal y la cursilería mediática, la decencia sigue siendo una buena inversión. Sin duda, digerir que lo que el mundo requiere con urgencia en la política, en la empresa, la sociedad, el liderazgo espiritual, la economía, el periodismo o el arte, es gente que reúna tanto valores éticos y morales como virtudes profesionales. Esta recopilación contribuye sin duda a revivir el devenir de los primeros 25 años del nuevo siglo y el nuevo milenio, y comprender los desafíos de los siguientes 25 años que definitivamente ya están en construcción. Algunos de ellos cimentados en las historias de familia, las memorias personales, las crónicas entrañables de generaciones próximas a culminar y que ya rinden cuenta. Su análisis, por cierto, mueve todas las fibras como cierre del volumen bajo el título La vida, la muerte y los libros. Como corolario, quisiera comentarles que al terminar la lectura y los apuntes que a la par realicé, no escapé a la tentación de consultar a ese nuevo mejor amigo que tenemos muchos desde el año pasado, el ChatGPT. Debo decirles, por cierto, que en la redacción este amigo y yo a veces terminamos de pleito, y es que no acaba de convencerme su estilo de redactar. A veces pierde la nota, llena el texto de gerundios o tiene la osadía de modificar alguna frase con tinte irónico y convertirla en amable como si fuera parte de la generación de cristal. En fin, el caso es que recurrí al ChatGPT y abiertamente expuse, a ver, aprovechando que no te guías por corazonadas porque no das para tanto, menciona algunos puntos a destacar del libro de Otto Granados Roldán, En qué creer y otras historias heterodoxas. Registro 3. La primera, me dice, Otto Granados Roldán proyecta un estado de ánimo reflexivo y crítico como un enfoque que refleja la perspectiva de una persona madura, consciente de los desafíos del presente y del futuro, y que se siente en una posición de ofrecer insights valiosos basados en una vida de experiencia. El segundo, no es un libro que se destaque principalmente por su humor, ya que se enfoca en temas serios y reflexivos como la política, la fe, la felicidad y la psicología de los políticos. Sin embargo, en una obra que explora la complejidad de la vida moderna, es posible encontrar momentos donde el ingenio y la ironía del autor pueden ser percibidos como entretenidos o incluso divertidos,
especialmente para aquellos que disfrutan de un tipo de humor más sutil e intelectual. Número 3. El enfoque crítico de Otto Granados Roldán hacia los políticos, sacerdotes y medios de comunicación no parece surgir de un desprecio hacia estas instituciones, sino más bien de una preocupación genuina por su papel fundamental en la sociedad y el impacto que tienen en la vida de las personas. En resumen, su objetivo parece ser el de impulsar a políticos, sacerdotes y medios de comunicación a cumplir con su potencial de manera más efectiva y ética, en lugar de simplemente señalar sus fallas. Está entonces basada no en la antipatía hacia ellas, sino en una pasión por estas instituciones. No entramos en discusión y respondí: esta vez coincidimos. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Francamente estoy extremadamente sorprendido porque yo pensé que en esta presentación íbamos a ser 3 participantes y resulta que fuimos 4 con la inteligencia artificial, así que quizás en el próximo que escriba no le voy a quitar tiempo ni a Ana Silvia ni al padre Cuéllar, sino que estaré aquí con una computadora al lado y bueno, pues ahí iremos conversando. Quisiera empezar por darles mi muy sincero agradecimiento a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a su rectora, la doctora Yesenia Pinzón, muy querida amiga mía. También le agradezco mucho al doctor Ismael Rodríguez Herrera por su hospitalidad y su calidez para hacer posible esta presentación, a Genaro Ruiz Flores, que anda por allí, que también le di lata pues para ver un poco cómo íbamos con esto, y sobre todo decirles que me siento, me cambiaré de… Para que el sonido funcione siempre hay que preguntarle a un senador, porque como hablan todo el tiempo desde la tribuna, entonces ya son expertos en estos temas técnicos y tecnológicos. Quisiera decir en primer lugar que me siento sumamente halagado y muy emocionado incluso por las 2 presentaciones, los 2 comentarios que han hecho el padre Cuéllar en primer lugar y Ana Silvia en segundo lugar, porque francamente han resultado sus comentarios, sus observaciones, sus lecturas inteligentes y puntuales y las innovaciones que decía Ana Silvia han resultado ambas mucho mejores, por supuesto, que el libro mismo. Así que si no quieren leer el libro, limítense a las 2 presentaciones de Ana Silvia y de Monseñor Cuéllar, aunque yo también estaré muy agradecido si lo leen. Así que mil gracias. Bueno, a ver, casi nadie lo sabe, pero yo empecé mi recorrido profesional justamente en el análisis y en el periodismo de opinión hace ya más de 40 años, casi 45 años, haciendo de todo. Me dedicaba a hacer reseñas bibliográficas en la revista Proceso, hacía corrección de estilos de libros por encargo, artículos, columnas, guiones de radio y de televisión, comentarios en el radio y por supuesto artículos y ensayos que se cuentan literalmente por miles. Y en los últimos 4 o 5 años, además de otros textos que estuve publicando en estos años, me di cuenta que tenía francamente miles de artículos, muchos de ellos incluso en papel, porque pues no se usaba la computadora, era la máquina de escribir, esta que mencionaba Ana Silvia. Y yo pensé que con la finalidad
de que no quedaran por ahí perdidos, quizás sería relevante recopilar algunos de ellos como para reunirlos en un libro de esta naturaleza. Y luego este trabajo, estos tres trabajos, o este trabajo inicial del periodismo de opinión y del ensayo y del análisis, se fue alternando con la política, a la que también me dediqué en otras vidas, y con mis actividades académicas. Así que ahora, en el conjunto, me percato de que la relación entre todas estas cosas fue bastante enriquecedora, porque razonar, pensar, estudiar, reflexionar, para poder actuar en el terreno pantanoso de la realidad política es fundamental. Y aunque suene anticuado decirlo en estos tiempos de conversación pública superficial, mentirosa y frívola, me ayudó a adquirir gradualmente un saber ordenado y tratar de aprovecharlo en la vida política, en la vida práctica. Y este libro es justamente, o intenta hacer, una suma de estos componentes. Quiero hacer tres comentarios un poco en torno a, no tanto al libro, que los han hecho mucho mejor que yo, el padre Cuéllar y Ana Silvia, sino las motivaciones que subyacen en un texto de esta naturaleza. Dice Paul Johnson, un historiador y columnista inglés, que todas las buenas columnas son sobre la humanidad y sobre la naturaleza humana. Y es cierto, por eso seleccioné aquí, en este libro, que es quizás un poco raro, un poco provocativo, medio centenar de textos que abordan temas lo más alejado de la coyuntura en la que fueron escritos, siguiendo esencialmente mis intereses personales, mis preocupaciones intelectuales y políticas, o incluso mis obsesiones también muy personales, buscando llegar al hipotético lector con cuestiones intemporales que, sobre todo ahora, puedan invitarlo, puedan llevarlo a otro nivel de reflexión, a explorar, como lo dice el título, en qué creer en ese escenario incierto, impredecible y misterioso que es la vida. Hablo aquí, por ejemplo, como ya lo citaron, de los dilemas de la fe y la religión, de la felicidad y las políticas, de la vida privada y la psicología de los políticos, del mérito, de las tensiones y conflictos entre civilizaciones y entre visiones del mundo distintas y plurales, del derecho a morir, del aumento de la depresión, del Alzheimer, en fin, de las cosas que de vez en cuando, creo yo, hace falta detenerse para comprender mejor el mundo en que vivimos, para entender cuáles son los nervios vitales que permiten, en efecto, intentar o lograr vivir mejor y para tratar de construir una vida buena. La pregunta es, en todo caso, ¿por qué ocuparse o por qué preocuparse de estos asuntos si hay cosas más vibrantes, más divertidas y con más adrenalina? Yo no quisiera entrar en el fariseísmo de si todo tiempo pasado fue mejor, o de su opuesto, el fariseísmo de la modernidad, de la moda, de lo chic. Pero sí me parece que al menos la vida pública y en cierto modo también los hábitos sociales y las costumbres privadas se han visto invadidas de superficialidad, de una profunda ignorancia intelectual, de un descaro y un cinismo escandalosos, del reinado de la mentira, como lo llama un autor muy conocido, en donde lo único que importa es cómo sale mi foto en las redes sociales, cómo le caigo bien al votante, qué dicen las encuestas sobre mí, y eso, estoy convencido, ha tenido un efecto muy perverso sobre la calidad de la política y de sus protagonistas. Con saludables excepciones, desde luego, pero entre quienes tienen influencia pública se ha perdido por completo el objetivo de que lo único que importa, lo único que justifica su función es hacer que la gente viva mejor, es proveer a los ciudadanos, repito, a ciudadanos que son eso y no súbditos, de bienes públicos como la seguridad, la educación de calidad, el bienestar, la honestidad y la rectitud, que como bien decía uno de mis maestros, Reyes Heroles, es más que honestidad. Y sin embargo, me parece que hoy los únicos nutrientes son el poder por el poder, la ficción sobre la realidad, la creencia de que no cuenta el peso de la historia, sino el tuit de la mañana, las explicaciones más que las soluciones.
Pero sería bueno recordar que el líder político sobre el que se han escrito más libros es Winston Churchill, aproximadamente 1150 libros sobre Churchill. Pero ya nadie se acuerda que en 1945, apenas 2 meses después de ganar la Segunda Guerra Mundial, Churchill perdió las elecciones. Entonces, ¿qué importa más? ¿Qué importa realmente? ¿La historia o los votos? Y esa banalización, en lugar de subir el nivel de la conversación pública, la ha degradado. Y el acto de razonar, de pensar, de reflexionar sobre los asuntos de fondo, los que permiten edificar una vida interior, ha sido reemplazado por la vulgaridad, por la pérdida de los valores y los principios que realmente importan y que hacen civilizada a una sociedad. Y entonces su eje vital se condensa en 3 palabras: soy, luego existo. Y esto no es así. Y este es el segundo aspecto o el segundo comentario que quisiera hacer. Toda actividad humana debe tener un sentido de propósito y estar sostenida en un andamiaje de pilares en torno a los cuales se ha construido la civilización occidental y la ilustración de las que todos somos herederos. Pero resulta que ahora parecen prevalecer otras distorsiones, lo comentaba hace algunas semanas con el padre Cuellar, otras distorsiones como la llamada cultura de la cancelación, el discurso woke y el relativismo que decía Ratzinger, hecho a la medida del todo vale, de que lo que importa son los medios, no los fines, de que la libertad de uno supone la represión del otro. El problema es que hemos olvidado que hay conceptos que no admiten interpretaciones al modo, al interés o al gusto de cada quien. Desde los griegos hay conceptos como libertad, justicia, verdad, compasión, solidaridad, bondad, confianza, que no admiten adjetivos. No son de izquierda ni de derecha, no pertenecen a los de arriba ni a los de abajo, no son opciones ideológicas, sino cosas de sentido común. Son reglas para una convivencia entre una comunidad que sabe distinguir entre el bien y el mal y que se precie de ser civilizada. Y estas son las virtudes que nos distinguen como seres humanos guiados por la razón. Una razón, por cierto, como lo decía muy bien Monseñor Cuellar, una razón que no está en contradicción con la necesidad de tener una vida espiritual plena, sino que es su complemento, lo que le da sentido a una existencia plena, razón y espíritu. Y esta es mi tercera reflexión. Es evidente, como muchos lo han dicho, que vivimos en una era de la ansiedad, un sentimiento, por cierto, nada nuevo. Hace casi 200 años, Søren Kierkegaard, el filósofo danés, publicó lo que fue tal vez la primera obra dedicada a ello para ayudar a entender por qué todos, en mayor o menor medida, sentimos ansiedad y por qué ese sentimiento también contribuye a hacernos humanos, igual que otras emociones que preferimos evitar, como el dolor o la tristeza. Y entonces, frente a ello, tener una vida espiritual quiere decir tener una vida interior, guiarse por valores y por principios éticos y morales en los cuales creer, que son comunes a todos y que constituyen la savia de nuestra vida cotidiana. Llámese la fe, la religión, la cultura, la educación, el entendimiento. Y entonces armonizar todos ellos en un círculo virtuoso que le dé sentido de propósito a lo que somos, a lo que hacemos con nosotros mismos, con nuestra vida y en la relación con los demás. Bueno, este es el propósito del libro. Aspira a dejar en el lector una interrogante, una inquietud que contribuya a dotar de sentido o, más modestamente, a introducir uno que otro elemento que ayude a entender un poco el caos de la vida contemporánea, a darle cierto orden y a correr el tupido velo detrás del cual aparezca una luz de optimismo. No me extiendo, pero termino ahora
compartiendo con ustedes fragmentos de uno, nada más de uno, porque si no, no lo van a comprar, de uno de los textos reunidos en este libro y que corresponde a una obra llamada Los Católicos, Vicente Leñero en torno a la fe, que fue uno de mis mentores literarios de juventud. Digo allí, es uno de los últimos textos, digo allí, entre los escritores es raro encontrar el abordaje público y sobre todo directo de los dilemas existenciales que enfrentan en relación con la religión y con la fe. Es cierto que estos con frecuencia suelen esconderse bajo el capelo del agnosticismo real o simulado o del espacio privado de la vida interior y forman parte de los misterios insondables del alma o de la manera como cada quien encara interrogantes sobre el sentido de la vida, la trascendencia y desde luego la muerte. Pero no está claro en qué creen, si en algo, los que crean, los que piensan, los que escriben, opinan y analizan el mundo terrenal en que se mueve la mayoría de los mortales, o visto de otra forma, en qué creen los que sí creen. Puede pensarse que este relato coral que recoge este libro que he citado eran un ejercicio de terapia o incluso una sesión de psicoanálisis colectivo. Es posible, nadie sabe los demonios que hay detrás de la vida de cada quien. Pero reducirlo a eso empobrece por completo la decisión tan íntima como intensa de hablar con el otro, con los otros, de la duda, el misterio o la angustia, de la imposibilidad de explicarse la vida solo a partir de una lógica de la razón, que es el punto en el cual se entra a otra lógica, la de la fe. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Se cree o no se cree? Como dice uno de ellos, la certidumbre de que es penoso no tener en la vida más que la razón nos confrontará a la hora de la verdad en el adiós postrero que cada vez estará más cercano. Si los misterios de la fe y del espíritu están allí, y este libro es abundante en ellos, quiere decir que la religión importa como hecho cultural, como sentido de congregación que se presenta en la práctica religiosa, como parte relevante del capital social, pero importa. Y sin embargo, una cosa es esa manifestación de la fe y otra muy distinta de los símbolos que la representan. Y concluyo. Al final del día hay un mensaje simple pero poderoso, que una buena vida espiritual y una vida de sabiduría, como escribió Ramin Jahanbegloo, un filósofo iraní, no es una imposición de lo bueno y lo malo. No tiene nada que ver ni con la riqueza, ni con la fama, ni tampoco con las ambiciones políticas. No es ni una renuncia al mundo, ni una nostalgia de otros mundos. Es la adopción de esa noble actitud vital que siempre ha simbolizado el concepto de sabiduría. Así que espero que este libro nos mueva, nos invite a pensar de otra forma en las cuestiones fundamentales de la vida. Muchas gracias. Agradecemos mucho por esta presentación y tenemos tiempo para alguna pregunta del público. Si alguien desea hacer un comentario o alguna pregunta aquí al autor o a nuestros panelistas, adelante. De aquel lado tenemos una pregunta. Bueno, primero agradecer por la presentación del libro y bueno, a mí me gustaría preguntarle al autor si nos puede compartir algo inédito que no esté en el libro y que hable de su fe y en lo que cree. Eso ya es meterse en intimidades. Eso, la verdad es que todo lo que creo y pienso y siento está dicho en el libro o está sugerido o está insinuado tal como lo acabo de decir ahora. Creo muy sincera, pero también muy firmemente
en lo que acabo de decir y en lo que el libro expone. Y sí me parece que quizá la gran tarea que todos tenemos desde donde actuemos, como esta mesa lo representa, la iglesia, la comunicación o la política o la vida pública, todos tenemos la obligación de pensar en que otro mundo es posible, de que la realidad de hoy podemos cambiarla, de que necesitamos ser mejores en aquello que vale la pena que seamos mejores. Y en ese sentido me da mucho gusto que haya aquí funcionarios, políticos, etcétera, porque también para ellos va muy dirigido este mensaje. Digo, no hago alusiones personales a nadie, nomás ahí dejo la… Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Por allá también hay otra. Muy buenas tardes. A la luz de la exposición de los tres panelistas, solamente preguntarle al autor, evidentemente hoy se vive una vida fraccionada en las diferentes dimensiones y eso provoca muchos de los problemas que estamos viviendo socialmente. ¿Cuál es la sugerencia del autor para que las nuevas generaciones puedan integrarla en torno a ese objetivo de un mundo mejor? Gracias. Pues yo diría que no solo las nuevas generaciones, sino también las viejas o a las que pertenecemos algunos. Y no diré nada nuevo, son los viejos conceptos, las viejas nociones, las viejas ideas que desde los griegos tenemos. La verdad, la libertad, la justicia, la decencia, la honestidad. No hay nada nuevo. Al final del día, 2000 años después, pues los valores fundamentales en los que se cimenta una comunidad civilizada, una sociedad sana, siguen siendo exactamente los mismos. Y en todo caso, la gran lucha, el gran combate es como no solamente darles vigencia hoy, sino practicarlos como una hoja de ruta, como un mapa de navegación. No hay nada nuevo bajo el sol. Con que nos limitásemos a esas cosas, yo creo que ya tendríamos una sociedad mejor, un país mejor y un mundo mejor. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿tenemos espacio para una pregunta más? Perfecto. ¿Qué tal, maestro? La pregunta precisamente es para usted. Yo sigo con frecuencia la columna que publica cada viernes y bueno, siempre en los libros que recuperan justamente las columnas uno puede acercarse a las ideas, la reflexión, el análisis y en ese sentido pues también las lecturas que de pronto se convierten en obsesiones o las que uno va visitando para construir una columna. En este ejercicio crítico de análisis, de reflexión, ¿qué ideas se han arraigado, qué ideas se han replanteado, qué ideas se han rechazado? Porque finalmente creo que es uno de los aspectos más valiosos de la columna, ¿no? Cómo se replantean y se rechazan ideas y adquirimos nuevas, ¿no? Sobre todo porque el libro que está antes es un viaje a la memoria, ¿no? Entonces es bonito, ¿no? Tener ese otro acercamiento más humano, ¿no? Porque de pronto uno ve al gobernador y dice, ay, está bien lejos, ¿no? Ya no. ¿Cuándo voy a ser yo alguien así, ¿no? Y hay una deshumanización del personaje, ¿no? Entonces, ¿cómo fue escribir este libro? En el sentido de, pues sí, cómo ve a usted o cómo se ve a usted mismo a la distancia y las ideas que se han arraigado y cuáles ya no cree y cuáles se replantearon. Bueno, como dije al principio, pues he escrito a lo largo de estos 40 y tantos años miles de artículos, ¿no? De algunos de ellos puedo sentir muy sinceramente vergüenza, pero son de otras épocas muy anteriores. Entonces, en la medida en que uno, pues en fin, va tratando de hacerlo mejor, en esa misma medida, pues contribuir para el lector con temas, como lo digo aquí, con temas, con ideas, con reflexiones que lo muevan a otro nivel de reflexión. Pero el problema fundamental y la pregunta
que me haces es muy pertinente en el sentido, y lo he comentado varias veces con Ana Silvia, de que estamos en un modelo de comunicación en transición, donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces, mi opinión es que ahora estamos con los medios tradicionales y saturados de nuevos medios de todo tipo, redes, etcétera, etcétera, que es un momento muy oportuno para privilegiar la opinión, el análisis, el reportaje de investigación que nos lleve más allá de la noticia del día. Si cualquiera de nosotros que tenemos una cuenta de Twitter o lo que sea, la ve en este momento, se va a enterar de que se cayó un avión en Tailandia, y ya lo sabemos. Y si al día siguiente los medios me repiten la misma noticia, pues ya no tiene chiste. Lo que a mí me interesaría saber es por qué se cayó, cómo se cayó, si hubo mano negra, terrorismo o lo que sea. O sea, el periodismo de análisis yo creo que tiene mucho futuro, desde luego que reta a los medios a ir más allá de las urgencias de la noticia del día, cuesta dinero y no hay mucho presupuesto en este momento, etcétera, etcétera, y es justamente el espíritu de este libro. Por eso la selección del medio centenar trata de alejarse completamente de lo que en su momento fueron hechos de coyuntura e irse un poco a temas más de fondo. Entonces yo creo que en esa medida, si cada vez tuviéramos acceso a ese tipo de periodismo, ya sea en los medios tradicionales o en las redes sociales, nos haría un gran servicio a todos para entender mucho mejor los porqués, los cómo de los acontecimientos que hoy suceden. Bueno, pues 1.000.000 de gracias a todas y todos ustedes, al padre Cuéllar y a Ana Silvia. Gracias. Pues agradecemos a los presentadores y al autor por estar aquí con nosotros, y sin más, pues invitamos al auditorio a que adquieran este libro que está disponible en el stand de la librería de la Autónoma de nuestra universidad. Lo pueden encontrar por allá en la esquina, está en la entrada principal, y por supuesto a que recorran la universidad, que conozcan nuestra feria y pues que sigan con nosotros en este programa. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.